Una señora comienza a consumirse lentamente en su propia casa, sin entender por qué. Con cada cucharada de sopa y cada medicina administrada con esmero, algo dentro de ella se desvanece. Pero cuando la verdad sale a la luz, hasta el silencio de las paredes parece gritar pidiendo justicia. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Hay casas que guardan historias, y la casa de la familia Morales, en la colonia La Condesa de Minopinicio. La Ciudad de México era una de esas, construida en los años 50, con su fachada de talavera poblana y el portón de hierro forjado, había sido testigo de generaciones enteras, bautizos, cumpleaños, bodas de oro, pero también despedidas, ausencias y silencios que pesaban más que las palabras. Doña Elena Morales siempre había sido el alma de aquella casa. A sus 83 años, todavía mantenía la espalda recta, la mirada firme y esa manera peculiar de organizar las cosas a su alrededor. Todo tenía su lugar: los manteles de lino en el armario del comedor, las tazas de porcelana heredadas de su madre, el reloj de pared que daba las horas con una precisión casi religiosa. Doña Elena creía que el orden exterior ayudaba a mantener el orden interior, y durante décadas eso había funcionado. Viuda desde hacía 12 años, desde que su Alberto se fue tranquilamente mientras dormía, había aprendido a vivir con la ausencia. No es que hubiera sido fácil. Los primeros meses se despertaba a mitad de la noche buscando a su marido. Preparaba café para 2. Olvidaba que él ya no volvería. Pero el tiempo, ese gran maestro silencioso, le había enseñado a convivir con la nostalgia. Y doña Elena encontró fuerza en la rutina, en los pequeños placeres, en la compañía de su hijo Miguel y, más recientemente, en la presencia de su nuera Verónica. Miguel Morales era el único hijo de la pareja, un hombre de 48 años, un abogado respetado, dueño de un despacho que había heredado de su padre y que había hecho crecer con dedicación y talento. Alto, con canas que comenzaban a asomar en las sienes, llevaba en los ojos el mismo tono de azul deslavado que doña Elena reconocía en el espejo cuando era joven. Miguel siempre había sido atento, pero también siempre había estado ocupado. El trabajo lo consumía: casos, audiencias, clientes que dependían de él. Amaba a su madre profundamente, de eso ella nunca dudó, pero el amor a veces se expresa en ausencias justificadas por la necesidad. Fue así como Verónica entró en la vida de la familia. Miguel la había conocido 3 años atrás, en un evento de la empresa. Ella era 10 años menor, también abogada, pero de otra rama. Derecho fiscal, le explicó con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Guapa, de una manera discreta pero impactante. El cabello castaño siempre recogido en un chongo impecable. Ojos oscuros que parecían estudiarlo todo a su alrededor. Ropa sobria, elegante. Verónica tenía clase, eso era innegable. El noviazgo fue breve. 6 meses después, ya estaban casados. Doña Elena, en ese entonces, se sorprendió por la rapidez, pero Miguel estaba feliz, y eso era suficiente. Verónica parecía genuinamente interesada en formar parte de la familia. Visitaba a su suegra, le llevaba flores, le preguntaba por las recetas antiguas. Doña Elena se sintió acogida por esa presencia femenina que tanto le había faltado desde la partida de Alberto. Al principio, todo iba bien. Verónica ayudaba con las tareas de la casa, platicaba con doña Elena sobre cosas triviales, la acompañaba a sus citas médicas cuando Miguel no podía. La anciana comenzó a confiar en ella, incluso a quererla. Quizás no con el afecto profundo que se construye a lo largo de décadas, pero sí con la simpatía de quien reconoce el esfuerzo y la dedicación. Pero entonces algo empezó a cambiar. Fue sutil al principio. Doña Elena, que siempre había gozado de una salud de hierro, comenzó a sentir un cansancio inexplicable. Se despertaba sin ánimo, las piernas le pesaban, la cabeza le dolía ligeramente, nada grave pero constante. Lo atribuyó a la edad. Al fin y al cabo, 83 años no pasan en vano.
El cuerpo cobra la factura. Las articulaciones se quejan. Es natural, pensaba. Miguel, preocupado, insistió en que se hiciera análisis completos. Verónica se ofreció a acompañarla. Fue ella quien agendó las citas, quien organizó las órdenes médicas, quien anotó los horarios de los medicamentos. Doña Elena, acostumbrada a cuidarse sola, se sintió un poco invadida al principio. Pero Verónica era tan atenta, tan cuidadosa. Decía que era su obligación como nuera, que Miguel trabajaba demasiado y que ella, Verónica, tenía más tiempo disponible. Los resultados de los análisis mostraron algunas alteraciones. Nada grave, según el médico. La presión un poco alta, el colesterol elevado, la vitamina D baja, cosas comunes en personas de su edad. Le recetó medicamentos. Verónica se encargó de comprar todo en la farmacia. Organizó las pastillas en un pastillero especial, separadas por horario. Mañana, tarde, noche. Todo milimétricamente controlado. Doña Elena debería haberse sentido agradecida. Y lo estuvo por un tiempo. Pero había algo que la incomodaba. Una sensación difusa, difícil de nombrar. Quizás era la forma en que Verónica insistía en que tomara los medicamentos exactamente a sus horas, sin retrasos. O la manera en que controlaba lo que comía, siempre con el argumento de que era por el bien de su salud. Sopas ligeras, ensaladas sin sal, jugos naturales que tenían un sabor amargo, pero que, según Verónica, eran excelentes para la circulación. El cansancio no desaparecía. Al contrario, empeoraba. Doña Elena empezó a tener mareos. Una mañana, al levantarse de la cama, las piernas le flaquearon y casi se cae. Se sostuvo del buró en el último instante. El corazón se le aceleró. El miedo la invadió. ¿Sería el principio del fin? Siempre había temido perder su autonomía, depender de los demás, convertirse en una carga. Verónica, al enterarse del episodio, se mostró visiblemente preocupada. Le llamó de inmediato a Miguel, quien llegó a casa unas horas después, con el rostro lleno de angustia. Le tomó las manos a su madre, la miró a los ojos y le dijo que irían al médico de nuevo, que harían todos los análisis necesarios, que iba a estar bien. Pero doña Elena notó algo. En las semanas siguientes, Verónica comenzó a acompañarla a todas las citas. Y más que eso, empezó a hablar por su suegra. Cuando el médico preguntaba cómo se sentía, Verónica respondía antes de que doña Elena pudiera abrir la boca. Decía que la anciana estaba confundida, olvidadiza, que mezclaba los días. Doña Elena intentaba protestar, pero Verónica sonreía con esa amabilidad controlada y decía que era natural, que no había motivo para avergonzarse. El médico, un hombre de mediana edad con poca paciencia para largas conversaciones, parecía aceptar todo lo que Verónica decía sin cuestionar. Aumentó las dosis de algunos medicamentos, recetó otros nuevos. Doña Elena salía de las consultas con una lista cada vez más grande de medicinas. Y Verónica, siempre eficiente, se encargaba de todo. Fue entonces cuando Ivonne empezó a darse cuenta. Ivonne de la Cruz trabajaba en la casa de los Morales desde hacía 26 años. Había comenzado como trabajadora doméstica cuando tenía apenas 22, contratada por doña Elena para ayudar con la limpieza. Con el tiempo, se había vuelto parte de la familia. No solo una empleada, sino una presencia constante, una confidente, una amiga. Ivonne conocía cada rincón de esa casa. Sabía dónde estaban las llaves de repuesto, qué armarios rechinaban, en qué cajón guardaba doña Elena las cartas antiguas de 1900. Su esposo era una mujer sencilla, de origen humilde, que había llegado de un pueblo de Oaxaca buscando una vida mejor. En la familia Morales encontró más que un empleo. Encontró respeto, afecto, un lugar en el mundo. Doña Elena la trataba con dignidad, le preguntaba por sus hijos, la ayudó a pagar parte de los estudios del mayor. Ivonne sentía una lealtad profunda por esa familia, y especialmente por doña Elena. En los últimos meses, Ivonne había notado cambios, no solo en el estado físico de su patrona, sino en la dinámica de la casa. Verónica, que antes era
Solo una presencia ocasional, ahora estaba siempre cerca. Lo controlaba todo: los horarios de las comidas, las visitas, incluso el acceso al cuarto de doña Elena. Ivonne ya no podía entrar a limpiar sin pedir permiso. Verónica decía que su suegra necesitaba descansar, estar tranquila. Pero Ivonne conocía a doña Elena, y la mujer que veía ahora no era la misma. La vitalidad se había esfumado. La mirada, antes penetrante y curiosa, se había vuelto opaca. Doña Elena pasaba la mayor parte del día en la cama o sentada en el sillón de la sala mirando a la nada. Ya no leía, no bordaba, no llamaba a sus amigas. Era como si la estuvieran borrando poco a poco. Una tarde, mientras arreglaba la cocina, Ivonne escuchó voces alteradas que venían del cuarto de doña Elena. Se acercó discretamente. Verónica estaba allí, sosteniendo un vaso con un líquido blanquecino. Doña Elena, sentada en la cama, se negaba a tomarlo. «No quiero eso, Verónica. Déjame en paz». La voz de la anciana salía débil, pero había en ella un rastro de resistencia. «Doña Elena, tiene que tomarlo. Es el suplemento que le recetó el doctor. Le va a ayudar con la debilidad». «No quiero», repitió doña Elena volteando la cara. Verónica suspiró impaciente, puso el vaso en el buró y se sentó al lado de su suegra. El tono de su voz cambió. Se volvió más suave, casi meloso. «Se está portando difícil. Miguel se va a preocupar si sabe que no está cooperando. Él tiene tantas cosas en la cabeza. No quiere ser una carga para él, ¿verdad?» Doña Elena bajó la mirada. Ivonne vio la expresión de derrota en el rostro de la anciana y vio también la breve sonrisa de satisfacción que cruzó los labios de Verónica. Aquello le heló la sangre. Sin hacer ruido, Ivonne regresó a la cocina. El corazón le latía deprisa. Había algo muy mal allí, pero ¿qué podía hacer? No tenía pruebas, solo una mala corazonada, un instinto de que doña Elena estaba siendo manipulada. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo decirle eso a Miguel sin parecer que estaba inventando cosas? Esa noche, Miguel llegó tarde del despacho. Estaba exhausto, con los hombros caídos y el traje arrugado. Verónica lo recibió con un beso en la mejilla y un vaso de whisky. Él le dio las gracias, tomó un trago largo y preguntó por su madre. «Está durmiendo», respondió Verónica. «Tuvo un día tranquilo, se tomó todas sus medicinas al pie de la letra, comió un poco de sopa. Está más débil, Miguel. Creo que deberíamos considerar contratar a una enfermera». «¿Una enfermera?» Miguel frunció el ceño. «¿Pero no la estás cuidando tú?» «Sí, pero no tengo la preparación. Y si pasa algo, me siento responsable. Creo que sería mejor tener a alguien especializado». Miguel pensó por un instante. Luego asintió, de acuerdo. «Tienes razón. Voy a buscar a alguien. Gracias por cuidarla, mi amor. No sé qué haría sin ti». Verónica sonrió. Una sonrisa que a Ivonne, observando desde la puerta de la cocina, le pareció demasiado fría para ser genuina. Los días que siguieron fueron una sucesión de pequeños acontecimientos que, aislados, parecían inofensivos, pero juntos formaban un patrón perturbador. Doña Elena comenzó a quejarse de dolores de estómago. Verónica decía que era gastritis, un efecto secundario de los medicamentos. El médico, contactado por teléfono, recetó otra medicina para proteger el estómago. Verónica se encargó de conseguirla. Ivonne notaba que los frascos de medicinas se multiplicaban, no solo los recetados oficialmente, sino otros, suplementos, vitaminas, remedios naturistas. Verónica decía que todos eran naturales, que ayudaban, pero doña Elena parecía cada vez peor. La ropa le quedaba grande en su cuerpo adelgazado. El rostro estaba pálido, los ojos hundidos. Se quejaba de un sabor metálico constante en la boca, de náuseas, de mareos que le daban miedo de salir de la cama. Miguel, sumergido en el trabajo, veía a su madre solo por las noches y los fines de semana, y cuando la veía, Verónica siempre estaba cerca, controlando la conversación, respondiendo por ella. Miguel, cansado y confiando en su esposa, no se daba cuenta. O no quería darse cuenta.
Una mañana, Ivonne encontró a doña Elena sola en la sala. Era raro. Verónica había salido a arreglar algo en el banco. Ivonne aprovechó el momento y se sentó al lado de la anciana. «Doña Elena, ¿se encuentra bien?», preguntó, tomando su mano arrugada con cariño. La anciana la miró. Tenía lágrimas en los ojos. «Ivonne, no sé qué me está pasando. Me siento tan cansada, tan débil. A veces creo que me estoy volviendo loca». «Usted no se está volviendo loca», dijo Ivonne con firmeza. «Usted es la persona más lúcida que conozco. Pero ellos dicen que estoy confundida, que se me olvidan las cosas. Y es verdad, Ivonne. Se me olvidan. Ya no sé qué día es. No recuerdo si ya me tomé las medicinas. A veces me despierto y no sé dónde estoy». Ivonne sintió una opresión en el pecho. Había algo profundamente mal. Pero, ¿qué? ¿Y cómo ayudar sin estar segura? «Doña Elena, ¿cuántas medicinas está tomando?» «No sé. Verónica se encarga de eso. Son muchas. Pastillas, cápsulas, líquidos. Ella dice que todas son necesarias». Ivonne tomó una decisión en ese momento. Iba a investigar. Discretamente, pero lo haría, porque si había algo que sabía, era que doña Elena merecía ser protegida. Y si nadie más estaba viendo lo que pasaba, ella lo vería. Cuando Verónica regresó, Ivonne estaba en la cocina preparando la comida. Verónica entró, dejó su bolsa en la silla y se dirigió al cuarto de doña Elena. Ivonne esperó unos minutos y luego, con el pretexto de llevar toallas limpias, fue hacia el pasillo. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Podía ver a Verónica organizando los medicamentos en el buró. Separaba pastillas, vertía líquidos en vasos. Todo con una precisión casi mecánica. Ivonne se quedó observando. Después, cuando Verónica salió del cuarto para contestar el teléfono, ella entró rápidamente, miró la mesa. Había tantos frascos. Leyó algunas etiquetas: medicamentos para la presión, para el colesterol, para la ansiedad, suplementos de hierro, vitaminas, y algunos que no reconocía. Anotó mentalmente los nombres. Luego salió antes de que Verónica volviera. Esa noche, en su casa, Ivonne buscó en Internet, escribió los nombres de los medicamentos, leyó sobre los efectos secundarios y descubrió algo alarmante. Muchas de esas medicinas, cuando se usaban juntas y en dosis inadecuadas, podían causar exactamente los síntomas que presentaba doña Elena: debilidad, mareos, confusión mental, náuseas. Algunas de ellas no debían combinarse. Los instructivos lo advertían. Ivonne sintió que se le helaba la sangre. ¿Será que Verónica le estaba dando los medicamentos de forma incorrecta, por incompetencia? ¿O por algo peor? Necesitaba pruebas, necesitaba estar segura antes de acusar a alguien, especialmente a la esposa de Miguel. Pero ¿cómo conseguir pruebas? La respuesta llegó de forma inesperada. Unos días después, mientras limpiaba el estudio de la casa, Ivonne encontró un sobre abierto. Dentro había documentos, papeles de la notaría. No debía leerlos, lo sabía. Pero la curiosidad, mezclada con la preocupación, fue más fuerte. Eran documentos relacionados con el testamento de doña Elena y con el patrimonio de la familia. La casa valía millones, además de inversiones, terrenos, acciones, todo a nombre de doña Elena, que pasaría a Miguel cuando ella ya no estuviera. Y con Miguel casado por sociedad conyugal con Verónica, la mitad de todo eso sería de ella. Ivonne cerró los ojos. La motivación estaba ahí, clara como el agua. No era amor, no era cuidado, era interés. Verónica quería la herencia, y mientras más débil estuviera doña Elena, más control tendría ella sobre todo. Pero aún faltaba la prueba definitiva. Ivonne no podía simplemente acusar a Verónica de administrar mal los medicamentos sin pruebas concretas. Miguel jamás le creería. Estaba ciego por el afecto, por la confianza. Fue entonces que Ivonne decidió documentarlo todo. Empezó a anotar los horarios en que Verónica le daba las medicinas a doña Elena. ¿Qué medicinas? ¿En qué cantidades? Le pidió ayuda a su hija, que trabajaba como técnica en enfermería,
para entender mejor las interacciones entre medicamentos, y comenzó a tomar fotos discretamente de los frascos, de las recetas, de todo lo que pudiera ser relevante. Mientras tanto, doña Elena seguía consumiéndose. Ya no salía de la cama más que para ir al baño. Las piernas ya no la sostenían. El jardín que tanto amaba, con sus rosales y su guayabo, quedaba allí, al otro lado de la ventana, como un mundo distante que ya no podía alcanzar. La bugambilia que tanto había cuidado se estaba secando. Nadie la regaba. A nadie le importaba. Miguel, cada vez más preocupado, hablaba de internar a su madre, de hacerle análisis más detallados. Verónica estaba de acuerdo, pero siempre ponía una excusa para posponerlo. Decía que doña Elena estaba muy frágil para salir de casa, que el estrés de una hospitalización podría empeorarlo todo, que era mejor mantener la rutina, el ambiente familiar, y Miguel, agotado, aceptaba, confiaba. Una noche Ivonne estaba a punto de irse cuando escuchó sonidos extraños que venían del cuarto de doña Elena. Eran gemidos bajos, de dolor. Corrió hasta allá. Encontró a la anciana acurrucada en la cama con las manos apretando el estómago y el rostro contraído en agonía. «Doña Elena, ¿qué le pasa?» «Me duele, Ivonne. Me duele tanto». Ivonne corrió a llamar a Verónica, que estaba en la sala viendo la televisión. «Doña Verónica, doña Elena se siente muy mal». Verónica se levantó con una calma exasperante. Fue al cuarto, miró a su suegra y dijo en un tono neutro que solo era una crisis de gastritis, que ya pasaría. Le dio otra pastilla para el dolor y regresó a la sala. Ivonne se sintió indignada. ¿Cómo podía ser tan fría, tan indiferente? Se sentó al lado de doña Elena, le tomó la mano y se quedó allí hasta que la anciana se durmió, exhausta. Esa noche, Ivonne tomó una decisión. No podía esperar más. Tenía que actuar. Doña Elena estaba en peligro. Podía no ser algo intencional, pero la negligencia era clara. Verónica no la estaba cuidando adecuadamente. De hecho, le estaba causando más mal que bien. Ivonne necesitaba mostrarle esto a Miguel, pero sabía que él no le creería fácilmente. Necesitaba algo irrefutable, y tenía una idea de cómo conseguirlo. Los días siguientes fueron de observación silenciosa y angustia creciente. Ivonne se había convertido en una investigadora improbable, movida no por curiosidad, sino por amor y lealtad. Cada mañana, al llegar a la casa de los Morales, sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, que estaba, de cierta forma, cuestionando a la esposa de su patrón. Pero el rostro cada vez más pálido de doña Elena, los ojos que perdían el brillo día tras día, todo eso la impulsaba a seguir adelante. Verónica, por su parte, parecía ajena a cualquier sospecha, o era muy buena fingiendo. Continuaba con su rutina meticulosa. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno de Miguel, lo besaba antes de que él saliera al despacho. Después, se dedicaba por completo a los cuidados de su suegra, o a lo que ella llamaba cuidados. Ivonne comenzó a prestar atención a cada detalle. Notó que Verónica evitaba que otras personas visitaran a doña Elena. Cuando alguna amiga de la anciana llamaba, Verónica contestaba y decía que su suegra estaba descansando, que no era un buen momento. Prometía que devolvería la llamada más tarde, pero nunca lo hacía. Poco a poco, las amigas dejaron de llamar. Doña Elena, que siempre había sido sociable, ahora vivía aislada. Ivonne también se dio cuenta de que Verónica controlaba rigurosamente la alimentación de su suegra. Las comidas eran siempre demasiado ligeras, sopas aguadas, con pocos nutrientes, tés amargos, jugos de los que doña Elena se quejaba por tener un sabor extraño. Verónica justificaba todo con argumentos médicos. Decía que era por la presión, el colesterol, la edad, que una alimentación muy pesada podría sobrecargar el organismo ya debilitado. Pero Ivonne sabía que doña Elena siempre había comido bien, siempre había disfrutado de un buen plato de comida hecho con esmero, y ahora, reducida a esas porciones minúsculas y sin sabor, adelgazaba a ojos vistas,
La ropa le colgaba del cuerpo. Las joyas que usaba ya no le cabían en los dedos demasiado delgados. Una mañana, Yvonne decidió confrontar a Verónica de forma sutil. Estaba preparando la comida cuando la nuera entró en la cocina. «Doña Verónica, ¿cree que pueda hacer una sopa más sustanciosa hoy? Con pollo, verduras. Creo que le haría bien a doña Elena». Verónica la miró con una expresión que Yvonne no pudo descifrar. Había algo duro en esa mirada. «Yvonne, te agradezco la preocupación, pero yo soy quien se encarga de la alimentación de mi suegra. Sé exactamente lo que necesita». El médico fue claro en sus recomendaciones. Nada muy pesado. «Pero está tan débil», insistió Yvonne, tratando de mantener un tono respetuoso. «Quizás necesite más proteína, más energía». «Tú no eres doctora, Yvonne, ni nutrióloga. Confía en mí. Sé lo que estoy haciendo». El tono fue cortante. Definitivo. Yvonne bajó la mirada y volvió a su trabajo. Pero por dentro hervía. No era una cuestión de jerarquía o de respeto. Era una cuestión de ver a alguien que amaba consumirse ante sus ojos. Ese mismo día, Yvonne aprovechó un momento en que Verónica salió a la farmacia y entró al cuarto de doña Elena. La anciana estaba sentada en el sillón mirando por la ventana. El jardín de afuera parecía tan lejano, tan inaccesible. «Doña Elena, ¿puedo hablar con usted?» La anciana se giró lentamente. El movimiento parecía costarle un gran esfuerzo. «Claro, Yvonne, siéntate aquí». Yvonne acercó una silla y se sentó a su lado. Le tomó la mano a su patrona, sintiendo lo helada que estaba. Los dedos delgados temblaban ligeramente. «Doña Elena, necesito que sea sincera conmigo. ¿Cómo se siente de verdad?» La anciana suspiró. Un suspiro que venía de muy adentro, cargado de cansancio y resignación. «No lo sé, Yvonne, de verdad que no lo sé. Hay días que me despierto y no reconozco mi propio cuerpo. Todo me duele. Mi cabeza siempre está confundida. Se me olvidan las cosas. Ayer no recordaba el nombre de mi mamá, ¿te imaginas? Pasé horas tratando de recordar y no podía. Luego me llegó, pero el miedo se quedó. El miedo de que un día se me olvide todo, de que me pierda». Yvonne sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Sostuvo la mano de doña Elena con más firmeza. «Usted no se va a perder. Yo no voy a dejar que eso pase. Pero ¿y si es la edad, Yvonne? ¿Y si solo es mi cuerpo rindiéndose? Ya he vivido tanto. Quizás ya es hora». «No es la hora», dijo Yvonne con convicción. «Usted todavía tiene mucho por vivir, pero necesito que me ayude. Necesito entender qué está pasando. Recuerda cuántas medicinas está tomando». Doña Elena hizo un esfuerzo visible por concentrarse. «Son muchas. En la mañana Verónica me da unas 5 o 6 pastillas. Luego están los líquidos. En la tarde, otras más. En la noche, lo mismo. No sé los nombres. Ella se encarga de eso. Dice que todas son necesarias, que el doctor las recetó. ¿Y siente algo diferente cuando las toma?» «Sí. Siento náuseas. Me arde el estómago. La cabeza se me pone más pesada. A veces siento que me voy a desmayar. Pero Verónica dice que es normal, que es el cuerpo, acostumbrándose». Yvonne respiró hondo. Necesitaba pruebas concretas. Las opiniones y sospechas no bastarían para convencer a Miguel. «Doña Elena, ¿confiaría en mí para hacer algo?» «Confío en ti con mi vida, Yvonne». «Entonces necesito que guarde el secreto. No le cuente a nadie, ni a Miguel». «Todavía no. Voy a descubrir qué está pasando. Pero necesito un poco de tiempo». La anciana miró a Yvonne por un largo momento. Luego asintió. «De acuerdo. Haz lo que tengas que hacer». Cuando Verónica regresó de la farmacia, Yvonne ya estaba de vuelta en la cocina preparando la cena. Verónica pasó a su lado sin decir nada, dirigiéndose directamente al cuarto de su suegra, con una bolsa llena de medicamentos nuevos. Yvonne esperó hasta que Verónica saliera del cuarto y luego, con la excusa de llevar agua fresca, entró. Aprovechó para fotografiar con su celular todos los frascos de medicinas que estaban en el buró. Después, le envió las fotos a su hija,
la técnica en enfermería, pidiéndole que las analizara. La respuesta llegó unas horas después, ya cuando Yvonne estaba en su casa. Su hija le llamó con la voz cargada de preocupación. «Mamá, estas medicinas no se pueden tomar juntas así. Hay una interacción medicamentosa muy fuerte, y las dosis son muy altas para una persona de su edad. Esto puede estarle causando todos los síntomas que me contaste. ¿Quién le recetó esto?» «Fue el doctor, según la nuera, pero no estoy segura». «Mamá, tienes que hablar con el doctor, directamente, sin pasar por la nuera. Hay algo muy mal aquí». Yvonne le agradeció y colgó. Pero, ¿cómo hablar con el doctor? No tenía sus datos, y Verónica lo controlaba todo. Decidió entonces hacer algo diferente. Al día siguiente, cuando Verónica salió de compras, Yvonne buscó entre los papeles de doña Elena y encontró el nombre del médico que la atendía, Dr. Ricardo Jiménez, cardiólogo. Había un número de teléfono anotado. Yvonne llamó. Una secretaria contestó. Yvonne le explicó que trabajaba para la familia y que necesitaba confirmar algunas informaciones sobre los medicamentos recetados para doña Elena Morales. «Un momento, voy a verificar». Yvonne esperó, con el corazón latiéndole deprisa. Tenía miedo de ser descubierta, de que Verónica llegara y la encontrara al teléfono. La secretaria regresó. «Mire, el doctor Jiménez sí atiende a la señora Morales, pero la última consulta fue hace 3 meses, y según su expediente, solo le recetó 2 medicamentos, uno para la presión y otro para el colesterol. Nada más». Yvonne sintió que se le helaba la sangre. «¿Solo 2? Sí». «¿Por qué la pregunta?» Yvonne improvisó rápidamente. «Es que está tomando varios y quería asegurarme de que todos fueran recetados por el doctor». La secretaria se quedó en silencio por un momento. «Mire, no sé quién le esté administrando otros medicamentos, pero si es el caso, la familia debería hablar con el doctor. La medicación sin receta puede ser peligrosa, especialmente para los adultos mayores». Yvonne agradeció y colgó. Ahora tenía la prueba que necesitaba. Verónica le estaba dando medicamentos que no habían sido recetados, pero ¿por qué? ¿Incompetencia? ¿O algo más siniestro? Necesitaba mostrarle esto a Miguel, pero sabía que si se lo decía directamente, sin pruebas visuales, él podría no creerle. Verónica tenía una capacidad impresionante para manipular la situación, para hacerse la víctima, para darle la vuelta a las cosas. Yvonne decidió entonces que necesitaba una grabación, algo que mostrara de forma inequívoca lo que estaba pasando, y para eso necesitaba ser paciente y esperar el momento adecuado. Ese momento llegó unos días después. Era un jueves por la tarde. Miguel estaba de viaje de trabajo. Había ido a Monterrey a resolver un caso importante. Verónica había aprovechado la ausencia de su esposo para estar más relajada. Yvonne notó que estaba hablando por teléfono con alguien, riendo, con la voz más suelta de lo habitual. Yvonne fingió estar ocupada en el cuarto de lavado, pero se mantuvo atenta. Podía escuchar la conversación. «Sí, todo va según el plan. Está cada vez más débil, más dependiente. Miguel ni se lo imagina. Confía tanto en mí. Es casi chistoso». Verónica se rió. «No, no voy a acelerar las cosas. Tiene que parecer natural. La edad, ya sabes. Nadie va a cuestionar nada». Yvonne sintió que la sangre le hervía. ¿Quién estaba del otro lado de la línea? ¿Qué estaba planeando Verónica exactamente? Necesitaba grabar eso. Sacó su celular y activó la grabadora, acercándose un poco más a la puerta de la sala. ¿Cuánto tiempo? No sé. Unos meses, tal vez. Depende de cómo reaccione su cuerpo. Pero ya está muy avanzado. Apenas sale de la cama. Apenas come. Está perfectamente aislada. Nadie la visita. Es solo cuestión de tiempo para que quede completamente incapacitada. Y entonces, todo pasa a Miguel. Y la mitad es mía. Yvonne tuvo que contenerse para no entrar a la sala en ese momento y confrontar a Verónica. Pero sabía que debía ser estratégica. Siguió grabando. No, no lo va a descubrir.
Está tan ocupado con el trabajo que apenas tiene tiempo de ver a su propia madre. Y cuando la ve, yo siempre estoy ahí controlando la narrativa, diciendo que está confundida, que está perdiendo sus facultades. Él me cree, siempre me cree. La llamada terminó poco después. Verónica colgó y salió de la sala pasando junto a Yvonne sin siquiera mirarla. Yvonne se quedó parada, con el celular todavía grabando y las manos temblorosas. Tenía la prueba, tenía la confesión. Ahora necesitaba decidir cómo usarla. Esperó hasta la noche. Cuando Verónica se fue a bañar, Yvonne entró al cuarto de doña Elena. La anciana estaba acostada, con los ojos cerrados pero no dormía. Abrió los ojos cuando sintió la presencia de Yvonne. «Doña Elena, necesito contarle algo muy serio». Y entonces, con cuidado y delicadeza, Yvonne le contó todo. Las sospechas, la llamada con el médico, la grabación. Le puso el audio a la anciana. Doña Elena escuchó todo en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Cuando el audio terminó, cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Yo sabía que algo andaba mal, lo sabía, pero nunca imaginé que fuera esto, que quisiera eliminarme». «No es eliminarla, doña Elena, es negligencia grave, manipulación. Pero podemos detener esto. Vamos a mostrárselo a Miguel». «¿Cómo?» Él cree tanto en ella. Yvonne respiró hondo. «Vamos a tener que ser cuidadosas. Pero tengo un plan». El plan de Yvonne era simple, pero arriesgado. Esperaría a que Miguel regresara de su viaje y entonces le mostraría todas las pruebas de una vez. La grabación, las fotos, de los medicamentos, la información del médico. Todo junto, de forma que él no pudiera negarlo o ignorarlo. Pero antes de que pudiera ejecutar el plan, algo sucedió. Era un viernes por la noche cuando Miguel regresó de Monterrey. Estaba cansado, pero había traído regalos. Una caja de conchas para su madre, que siempre le habían encantado. Llegó a casa alrededor de las 9 de la noche. Verónica lo recibió con un fuerte abrazo. «¿Cómo te fue en el viaje?» «Cansado, pero productivo». «¿Y cómo está mi mamá?» «Igual, débil, confundida. Creo que ya es hora de que pensemos en internarla, Miguel, o al menos contratar una enfermera de tiempo completo». Miguel asintió preocupado. Subió al cuarto de su madre. Yvonne estaba allí, ayudando a doña Elena a acostarse. Cuando Miguel entró, ella se apartó discretamente, pero se quedó cerca observando. «Mamá, te traje unas conchas». Doña Elena miró a su hijo. Había algo diferente en sus ojos, una lucidez que no había estado allí en semanas, como si hubiera tomado una decisión. «Miguel, necesito hablar contigo, a solas». Miguel miró a Yvonne, quien salió del cuarto, pero se quedó cerca de la puerta, atenta. Doña Elena reunió fuerzas y comenzó a hablar. Le contó sobre los medicamentos, sobre los sabores extraños, sobre cómo se sentía controlada. Miguel escuchaba, con una expresión cada vez más grave. «Mamá, ¿por qué no me contaste esto antes?» «Porque pensé que me estaba volviendo loca, que eran cosas mías, pero ahora sé que no». Miguel le tomó la mano a su madre. «Voy a hablar con Verónica. Voy a pedirle explicaciones». «No, Miguel, no es solo hablar. Hay algo más. Necesitas escuchar a Yvonne». Miguel llamó a Yvonne, quien entró al cuarto. Ella le mostró las fotos de los medicamentos, le contó sobre la llamada con el médico, y finalmente, con las manos temblorosas, le mostró la grabación. Puso el audio a reproducir. Miguel escuchó en silencio. Con cada palabra de Verónica, su rostro cambiaba. Primero, incredulidad. Luego, conmoción. Después, rabia. Una rabia profunda, visceral. Cuando el audio terminó, estaba pálido. Esto no puede ser verdad. No puede ser. Pero lo era. Y él lo sabía. Miguel se quedó sentado al borde de la cama de su madre por largos minutos, en silencio, procesando, tratando de entender cómo la mujer con la que se había casado, en quien había confiado, podía hacer algo así. ¿Cómo había sido tan ciego? Finalmente se levantó. Su rostro era una máscara de determinación y dolor. «Voy a confrontarla,
Ahora. Doña Elena le sujetó el brazo a su hijo. Ten cuidado, Miguel. Es lista. Va a tratar de defenderse. Va a tratar de voltear la situación en tu contra, en nuestra contra. Lo sé, mamá, pero no se va a salir con la suya. Miguel bajó las escaleras. Verónica estaba en la sala, viendo la televisión. Se levantó con una sonrisa cuando lo vio. Mi amor, ¿quieres cenar? Hice ese risotto que te gusta. Miguel no respondió. Fue directo, al grano. Verónica, tenemos que hablar. Su tono hizo que la sonrisa de ella desapareciera. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Miguel sacó su celular y reprodujo la grabación. Verónica escuchó. Al principio, confundida. Luego, a medida que reconocía su propia voz, su rostro se fue transformando. Primero se puso blanca, luego roja. Los ojos se le abrieron como platos. ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién lo grabó? Eso no importa. Lo que importa es que es tu voz, admitiendo que estás envenenando a mi madre poco a poco, diciendo que estás esperando a que se muera para quedarte con la herencia. Verónica comenzó a temblar, pero en lugar de negarlo, en lugar de disculparse, atacó. Tú no entiendes nada. ¿Crees que es fácil cuidarla? Día tras día, mientras tú estás en tu despacho, ganando dinero, viviendo tu vida. Yo soy la que está aquí. Yo soy la que aguanta sus quejas, su terquedad. Y sí, quiero lo que me corresponde por derecho. La mitad de todo. Me lo merezco. Miguel estaba atónito. ¿Por derecho? No tienes ningún derecho sobre lo que es de mi madre, y no la estabas cuidando, la estabas destruyendo. Solo le di unas medicinas de más, nada que realmente la fuera a perjudicar. Solo lo suficiente para dejarla más débil, más dependiente, para acelerar el proceso natural. Ya está vieja. No va a durar mucho de todas formas. Miguel sintió náuseas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había casado con esa persona? Estás enferma, Verónica, necesitas ayuda. No estoy enferma, soy realista. Sabía que nunca me ibas a dar lo que me merecía. Siempre fue tu madre primero, siempre. Así que decidí tomar lo que es mío. Miguel respiró hondo, tratando de controlar la rabia. Te vas a ir de esta casa, ahora, y voy a pedir el divorcio. Verónica se rió. Una risa histérica, sin gracia. ¿Divorcio? ¿Crees que va a ser tan fácil? Voy a pelear. Voy a quitarte todo lo que pueda. Voy a destruirte a ti y a tu madre si es necesario. Inténtalo. Pero con esta grabación no vas a conseguir nada. Verónica se detuvo, la realidad cayendo sobre ella como un peso. Estaba atrapada, expuesta, acabada. Se quedó parada por un momento, mirando a Miguel. Luego, en un movimiento súbito, tomó su bolsa y salió de la casa, azotando la puerta con fuerza. Miguel se quedó solo en la sala, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Subió de nuevo al cuarto de su madre. Doña Elena e Ivonne estaban esperando, ansiosas. Se fue, dijo Miguel con la voz débil, y no va a volver. La madrugada que siguió a esa noche fue una de las más largas que Miguel había vivido. No pudo dormir. Se quedó sentado en la sala, con las luces apagadas, solo con el resplandor de la calle que se colaba por las rendijas de las cortinas. La cabeza le daba vueltas. Intentaba procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego? Arriba, en el cuarto, doña Elena también estaba despierta. Ivonne se había quedado con ella, durmiendo en un sillón junto a la cama, como una guardiana silenciosa. La anciana miraba al techo, con los pensamientos divididos entre el alivio y la tristeza. Alivio por haber sido descubierta a tiempo. Tristeza por el dolor que veía en su hijo. Cuando el sol comenzó a salir, Miguel finalmente se levantó. Subió al cuarto de su madre. La encontró despierta, con Ivonne todavía durmiendo en el sillón. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo». Miguel se sentó al borde de la cama. Tomó la mano de su madre y la apretó con cariño. «Perdóname». Doña Elena frunció el ceño. «¿Perdonarte qué?» «Por no haber visto, por haber confiado ciegamente, por haber dejado que ella te hiciera esto. Miguel, tú no tienes la culpa. Ella era convincente, manipuladora.
Y tú, mi hijo, siempre has sido de confiar en la gente, siempre has visto lo mejor en los demás. Eso no es un defecto, es una virtud. El error fue de ella, no tuyo. Miguel sintió que le ardían los ojos. Hacía años que no lloraba, pero en ese momento la emoción lo venció. Lloró. Lloró por su madre. Lloró por sí mismo. Lloró por el matrimonio que había resultado ser una farsa. Doña Elena le pasó la mano por el cabello a su hijo, como hacía cuando él era niño. Todo va a estar bien, Miguel. Vamos a superar esto. Juntos. Ivonne se despertó con el movimiento. Al ver a madre e hijo en ese momento de vulnerabilidad, sintió que se le encogía el corazón, pero también sintió esperanza. La verdad, por más dolorosa que fuera, tenía el poder de liberar. En los días que siguieron, la casa comenzó a cambiar. La primera medida que tomó Miguel fue llevar a su madre al médico. No al doctor Ricardo, quien, aunque competente, no había seguido de cerca el caso, sino a un geriatra recomendado por un colega de trabajo. El doctor Fernando Castillo, un hombre de 60 años, experimentado y cuidadoso. Miguel le explicó la situación, le mostró la lista de medicamentos que su madre había estado tomando, le mostró las dosis. El médico se alarmó. Señor Morales, su madre podría haber tenido complicaciones graves. Esas interacciones medicamentosas son peligrosas. Tuvo suerte. Mucha suerte. El doctor Fernando pidió una batería de análisis. Sangre, orina, electrocardiograma, ultrasonido. Quería evaluar si había daños permanentes. Los análisis se hicieron a lo largo de una semana. Doña Elena, poco a poco, comenzaba a sentirse mejor. Sin el exceso de medicamentos, sin los líquidos extraños, su cuerpo empezaba a reaccionar. Todavía estaba débil, pero la confusión mental había disminuido. La lucidez regresaba. Cuando salieron los resultados, el médico los llamó para conversar. Buenas noticias, no hay daños irreversibles. El hígado está un poco sobrecargado, pero con seguimiento debe recuperarse. Los riñones están funcionando. El corazón está estable. Doña Elena tuvo mucha suerte. Su cuerpo es resiliente. Miguel suspiró aliviado. Doña Elena sonrió por primera vez en semanas. El doctor Fernando le recetó solo 2 medicamentos, los mismos que el doctor Ricardo le había prescrito meses atrás, para la presión y el colesterol, nada más, y pidió que volviera a alimentarse adecuadamente. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, una dieta balanceada, nada de restricciones innecesarias. Ivonne asumió la responsabilidad de preparar las comidas, y lo hacía con amor. Sopas sustanciosas, llenas de verduras y pollo, arroz con frijoles, bisteces a la plancha, ensaladas frescas, postres sencillos como flan y cajeta. Doña Elena comenzó a ganar peso. La ropa volvió a quedarle bien. El rostro recuperó un poco de color. Las manos dejaron de temblar. Pero la recuperación física era solo una parte. La recuperación emocional era más compleja. Doña Elena cargaba con el trauma de lo que había vivido. La sensación de haber sido traicionada por alguien que debía protegerla. La vulnerabilidad de haber estado tan cerca de perderlo todo. Miguel sugirió que tomara terapia. Encontraron a una psicóloga especializada en adultos mayores, la doctora Marta Fuentes, una mujer amable y atenta. Las sesiones comenzaron. Al principio, doña Elena se resistió. Decía que no necesitaba hablar de eso, que solo quería olvidar. Pero la doctora Marta fue paciente. Poco a poco, doña Elena se abrió. Habló del miedo, de la soledad, de la sensación de estar siendo borrada, y al hablar, comenzó a sanar. Mientras tanto, Miguel se encargaba de la parte legal. Contactó a un abogado especializado en derecho familiar. Le explicó la situación. El abogado fue claro. Con las pruebas que tenían, la grabación, el testimonio del médico, Verónica no tendría muchas posibilidades de conseguir una división favorable de los bienes. Miguel podía pedir el divorcio basándose en la ruptura de la confianza y la negligencia grave, y, además, podía presentar una demanda por daño moral. Pero Miguel dudó.
no porque sintiera lástima por Verónica, sino porque quería terminar con eso de la forma más rápida posible. No quería prolongar el sufrimiento. No quería que su madre tuviera que testificar, revivir todo aquello en un tribunal. El abogado lo entendió. Propuso entonces un acuerdo. Verónica recibiría una cantidad justa, suficiente para empezar de nuevo, pero nada más. A cambio, firmaría un acuerdo de confidencialidad y no impugnaría el divorcio. Miguel aceptó. No se trataba de dinero, se trataba de paz. Verónica, cuando fue contactada por el abogado de 1908, Miguel inicialmente se resistió. Dijo que lucharía, que no aceptaría ser tratada de esa forma, pero cuando el abogado le mostró las pruebas, cuando le dejó claro que podría enfrentar procesos no solo de divorcio, sino civiles e incluso penales por negligencia grave, se echó para atrás. Se dio cuenta de que no tenía salida. Aceptó el acuerdo. El divorcio se oficializó 3 meses después. Miguel nunca más volvió a ver a Verónica. Ella se fue de la Ciudad de México, se mudó a otra ciudad. Algunos dijeron que se fue al sur, otros que al interior del país. Miguel no quiso saber. Para él ese capítulo estaba cerrado. Pero para doña Elena todavía había mucho que procesar. Comenzó a reflexionar sobre todo lo que había pasado, sobre cómo había llegado a ese punto, sobre las señales que había ignorado, sobre la confianza que había depositado en la persona equivocada. Una tarde, durante una sesión con la doctora Marta, se desahogó. Me siento culpable por haber dejado que esto pasara, por no haberme dado cuenta antes. La psicóloga la miró con amabilidad. Doña Elena, la manipulación funciona exactamente así. Las personas manipuladoras son expertas, saben cómo ganarse la confianza, cómo controlar la situación. Usted no tiene la culpa, fue una víctima. Pero debería haber sido más fuerte, debería haber resistido. Usted resistió, usted sobrevivió, y eso es lo que importa. Doña Elena se quedó en silencio. Luego, lentamente, asintió. Sobreviví. Y aquello fue liberador. Entender que no era culpable, que no era débil, que había sido víctima de una situación que estaba fuera de su control y que ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida. Con el paso de las semanas, doña Elena comenzó a reconectarse con el mundo exterior. Volvió a recibir visitas. Las amigas de toda la vida que habían sido alejadas por Verónica regresaron. Había tardes de té con galletas caseras, pláticas sobre los viejos tiempos, risas. La casa, que había estado tan silenciosa y pesada, volvía a tener vida. Miguel también cambió. Se dio cuenta de que había puesto el trabajo en primer lugar durante demasiado tiempo, que había descuidado no solo a su madre, sino su propia vida. Decidió reorganizar sus prioridades. Empezó a salir del despacho más temprano. Pasaba las tardes con doña Elena, platicaban, veían películas juntos, jugaban a las cartas, cosas sencillas, pero que marcaban toda la diferencia. Yvonne, que había sido la heroína silenciosa de toda esa historia, fue reconocida por la familia como mucho más que una empleada. Miguel le aumentó sustancialmente el sueldo, se ofreció a ayudar con la educación de sus hijos, pero más que eso, la trataba con el respeto y el cariño que siempre había merecido. Doña Elena, por su parte, comenzó a llamarla amiga, porque eso era lo que era, una amiga verdadera. Pero no todo era perfecto. Había momentos de tristeza. Miguel, a veces, todavía se encontraba pensando en Verónica, no con nostalgia, sino con incomprensión. ¿Cómo podía alguien hacer algo así? ¿Cómo podía ser tan fría, tan calculadora? Hablaba de eso con su propia terapeuta, porque él también había comenzado a ir a terapia. La terapeuta, la doctora Beatriz Lemus, le explicaba que ese tipo de personas existen, que no siempre es posible entender sus motivaciones, que lo importante era aprender de la experiencia, fortalecer los límites personales y seguir adelante. Miguel lo intentaba. Día tras día, lo intentaba. Doña Elena, por su parte, tenía sus propios demonios. Se despertaba algunas noches sobresaltada, soñando que todavía estaba siendo controlada,
que las medicinas volvían, que la debilidad regresaba, pero entonces miraba a su alrededor. Veía su cuarto, veía sus cosas, sentía el olor familiar de la casa y recordaba que estaba a salvo. Una tarde decidió hacer algo simbólico. Fue al jardín, ese jardín que tanto había amado y que había quedado abandonado durante los meses de sufrimiento. La bugambilia estaba seca, casi por completo, pero en el fondo todavía había una rama verde, una señal de vida. Doña Elena, con la ayuda de Ivonne, comenzó a cuidar el jardín de nuevo. Regaron las plantas, podaron las ramas secas, abonaron la tierra, y poco a poco, milagrosamente, la bugambilia comenzó a florecer. Pequeñas, flores rosas surgiendo entre las hojas verdes, era como un símbolo, una prueba de que incluso después de casi morir, la vida podía regresar. Miguel, al ver a su madre en el jardín, sucia de tierra, sonriendo mientras cuidaba las plantas, sintió que el corazón se le encogía de emoción. Allí estaba la mujer que él conocía, fuerte, resiliente, llena de vida. Pero todavía había una cuestión pendiente. ¿Qué hacer con Verónica? No legalmente, eso ya estaba resuelto, sino emocionalmente. Doña Elena necesitaba decidir si podría perdonar, no por Verónica, sino por sí misma, para poder seguir adelante sin cargar con el peso del rencor. Habló de eso con la doctora Marta. No sé si puedo perdonar. Intentó destruir mi vida, mi cuerpo, mi mente. Perdonar no significa olvidar, doña Elena. No significa decir que lo que hizo fue aceptable. Perdonar es liberarse a una misma de la prisión del odio. Es elegir no cargar con lo que no le pertenece. Pero ¿cómo lo hago? Un paso a la vez, reconociendo el dolor, validando sus sentimientos, pero también reconociendo que usted sobrevivió, que es más fuerte de lo que imagina, y que la vida que tiene por delante es más importante que el pasado que quedó atrás. Doña Elena absorbió esas palabras y comenzó a trabajar en ello. No fue fácil. Algunas noches la rabia volvía, la indignación, el cuestionamiento de por qué le había pasado eso a ella. Pero poco a poco, con el tiempo y con la terapia, comenzó a encontrar la paz. Comenzó a entender que Verónica era una persona con sus propios demonios, que quizás la había movido la codicia, pero también la inseguridad, el miedo a no ser suficiente. Eso no justificaba lo que había hecho, pero ayudaba a contextualizar, a humanizar, y de alguna forma, a quitarle un poco del peso de la traición. Un día, 6 meses después de la confrontación, doña Elena se despertó y se dio cuenta de que no había pensado en Verónica al despertar. Por primera vez en meses, su primer pensamiento no fue sobre lo que había pasado. Fue sobre el desayuno, sobre el sol que entraba por la ventana, sobre el canto de los pájaros en el jardín. Sonrió. Era una señal de que se estaba curando. Esa tarde, Miguel la llevó a pasear. Fueron a un parque que ella solía frecuentar cuando era joven. Caminaron despacio, ella apoyada en un bastón ligero, él a su lado, atento. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. Se quedaron allí, en silencio, solo disfrutando del momento. «Miguel», dijo doña Elena de repente, «quiero darte las gracias». «¿Agradecerme por qué, mamá?» «Por haberme salvado, por haber creído en mí, por no haberme abandonado». Miguel le tomó la mano a su madre. «Nunca te abandonaría, nunca. Eres la persona más importante de mi vida. Y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba pasando. Te diste cuenta a tiempo. Y eso es lo que importa». Se quedaron allí un rato más. Después regresaron a casa. Cuando llegaron, Ivonne los esperaba con la cena lista. Una mesa abundante, llena de colores y sabores. Se sentaron juntos, platicaron, rieron, y por primera vez en mucho tiempo la casa de los Morales estaba llena de alegría. Pero el viaje no había terminado. Doña Elena todavía tenía desafíos por delante. Necesitaba reconstruir por completo su confianza.
no solo en otras personas, sino en sí misma. Necesitaba aprender a decir que no, a establecer límites, a no dejarse controlar. Y Miguel también tenía su propio viaje. Necesitaba aprender a perdonarse a sí mismo, a no culparse eternamente por no haber visto las señales. Necesitaba entender que no siempre es posible proteger de todo a quienes amamos, que a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las cosas malas suceden, pero estaban juntos, y tenían a Ivonne a su lado, y tenían a profesionales que los ayudaban, y tenían, sobre todo, amor, un amor verdadero, que no busca controlar, sino liberar, que no busca dominar, sino apoyar, y con ese amor, sabían que podrían superar cualquier cosa, porque el amor verdadero, aquel que resiste las tormentas, es inquebrantable. Y eso era lo que tenían, el uno por el otro, y por sí mismos. Había pasado un año desde aquella noche de confrontación, un año de reconstrucción, de sanación, de aprendizaje. La casa de la familia Morales en La Condesa tenía ahora un aire completamente diferente. No era solo la decoración lo que había cambiado, aunque algunas cosas se habían renovado. Era la energía, el ambiente, el sentimiento que se tenía al entrar en aquellas paredes antiguas. Doña Elena se despertaba todas las mañanas con disposición. Ya no sentía ese cansancio profundo que la paralizaba, ni la confusión mental que la atormentaba. Abría los ojos, estiraba los brazos, sentía que el cuerpo le respondía. Las piernas, que antes apenas la sostenían, ahora la llevaban por el jardín sin ayuda de un bastón. El rostro, antes pálido y cadavérico, tenía un color saludable. Los ojos, antes opacos, volvían a brillar. Había retomado sus pasatiempos, había vuelto a bordar. Los manteles, las servilletas, todo ganaba nuevos diseños bajo sus hábiles manos. Había vuelto a leer. Devoraba novelas, biografías, incluso algunas novelas policíacas que la hacían reír por la ironía de todo lo que había vivido. Y había vuelto, principalmente, a vivir. Miguel también era diferente. Había aprendido de la forma más dolorosa posible que el trabajo nunca debía estar por encima de la familia. Reorganizó su rutina por completo. Contrató a 2 abogados jóvenes para que lo ayudaran en el despacho. Delegó tareas. Aprendió a decir que no a clientes exigentes que querían su disponibilidad total y reservó las tardes para su madre. Desarrollaron nuevos rituales. Todos los jueves iban juntos al cine. Elegían películas al azar, a veces buenas, a veces terribles, pero siempre se divertían. Los sábados caminaban por el parque. Los domingos comían fuera, en restaurantes diferentes, explorando la gastronomía de la ciudad. Miguel había redescubierto a su madre, y ella, a su hijo. Ivonne seguía siendo el corazón de esa casa, pero ahora, además de encargarse de la limpieza y la comida, era tratada como un miembro de la familia. Se sentaba a la mesa en las comidas, participaba en las conversaciones, daba su opinión, y era escuchada. Sus hijos, a quienes antes apenas podía ayudar económicamente, ahora estudiaban en buenas escuelas, con becas que Miguel había conseguido. El mayor ya estaba en la universidad, estudiando enfermería. Quería seguir los pasos de su madre. Ivonne sentía un orgullo inmenso, pero no todo era perfecto. Todavía había cicatrices. Doña Elena tenía momentos de ansiedad. Cuando tenía que tomar los medicamentos recetados por el doctor Fernando, esas 2 simples pastillas, a veces dudaba. Las miraba con desconfianza. Miguel se daba cuenta. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano y le decía que todo estaba bien, que él había revisado los medicamentos, que el médico era de confianza, y ella, poco a poco, se tragaba las pastillas. Pero el trauma estaba ahí. Quizás siempre lo estaría. Miguel también cargaba con sus propias heridas. Le costaba confiar en gente nueva. Cuando alguien se acercaba demasiado, cuando alguien mostraba un interés excesivo, él retrocedía. La terapeuta, la doctora Beatriz, trabajaba eso con él. Le decía que no se trataba de no volver a confiar nunca más. Se trataba de confiar con sabiduría,
de prestar atención a las señales, de no ignorar el instinto. Miguel lo intentaba. Era un trabajo constante. Una mañana de sábado, doña Elena se despertó con un deseo inusual. Quería organizar las pertenencias de Alberto. Hacía más de un año, desde que todo había pasado, que no tocaba esos objetos. La ropa de él todavía estaba en el armario, sus libros en el librero, sus cartas en el cajón. Era como si, al mantener todo intacto, pudiera de alguna forma mantener viva su presencia. Pero ahora sentía que era el momento, no de olvidar, nunca de olvidar, sino de reorganizar, de dar un nuevo significado a esos objetos. Llamó a Miguel y a Ivonne. Juntos, comenzaron a separar las cosas. Fue un proceso emotivo. Cada prenda de ropa traía un recuerdo. El traje que Alberto había usado en la boda de un amigo, la camisa que se ponía los domingos, el reloj que doña Elena le había regalado en su cumpleaños número 50. Ella tomaba cada objeto, lo acariciaba, recordaba, y después, con cuidado, decidía su destino. Algunas cosas serían donadas, otras guardadas en cajas organizadas, y algunas, las más especiales, se mantendrían en lugares de honor. Miguel encontró una caja de madera en el fondo del armario. Dentro había cartas, cartas que su padre había escrito a lo largo de los años, para su esposa, para su hijo, para sí mismo. Miguel abrió una de ellas dirigida a él y comenzó a leer. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, es porque ya no. Estoy aquí. Y está bien, la vida es así, un ciclo. Pero quiero que sepas algunas cosas. Primero, que estoy inmensamente orgulloso de ti, del hombre en que te has convertido, del profesional dedicado, del hijo amoroso. Segundo, quiero que recuerdes siempre equilibrar el trabajo y la vida. Sé que es difícil. Pasé toda mi vida tratando de encontrar ese equilibrio y no siempre lo logré. Pero es importante. Tu madre, mi gran amor, siempre será tu prioridad. Cuídala, protégela, pero también déjala vivir. Es fuerte, más fuerte de lo que imaginas. Y tercero, no tengas miedo de amar. Sé que la vida puede doler, que la gente puede decepcionar, pero el amor verdadero, ese que se construye con respeto, complicidad y verdad, vale cada riesgo. Sigue adelante, mi hijo. Construye tu propia felicidad y sabe que siempre estaré contigo. En el viento que golpea la ventana, en el sol que calienta la piel, en el silencio de la noche, ahí estaré. Con amor eterno, tu padre, Alberto». Miguel terminó de leer con lágrimas rodando por su rostro. Doña Elena, que estaba a su lado, también lloraba. Abrazó a su hijo y se quedaron así por largos minutos. Era una despedida, pero también una conexión renovada. Alberto estaba allí de alguna forma, en las palabras, en los recuerdos, en el amor que había dejado como legado. Después de ese día, Miguel llevó la carta consigo. La leía siempre que se sentía perdido, y encontraba en las palabras de su padre orientación y consuelo. Doña Elena también encontró algo significativo en esa limpieza, un diario antiguo que Alberto había mantenido. Ella nunca había sabido de la existencia de ese diario. Era simple, encuadernado en cuero marrón. Dentro había anotaciones sobre el día a día, reflexiones, pensamientos, y en una de las últimas páginas, una nota que la hizo detenerse. «Elena, mi amor, si algún día encuentras este diario, quiero que sepas que fuiste lo mejor que me ha pasado. Eres luz, eres fuerza, eres todo lo bueno que hay en el mundo, y si me voy primero, prométeme que seguirás viviendo. Viviendo de verdad, no solo existiendo. Viaja, lee, ríe, baila, ama, porque mereces toda la felicidad del mundo. No te aferres al pasado. Yo estaré bien, donde sea que esté, y querré que tú también lo estés. Con todo mi corazón, Alberto». Doña Elena cerró el diario y lo abrazó, contra su pecho. Sentía como si Alberto estuviera allí, hablándole directamente, diciéndole que todo estaba bien, que podía seguir adelante,
que él siempre estaría con ella, pero que ella necesitaba vivir. Y decidió hacer exactamente eso, vivir. Unas semanas después, doña Elena hizo algo que sorprendió a todos. Se inscribió en un curso de pintura. Siempre había admirado el arte, pero nunca lo había intentado. Pensaba que no tenía talento. Pero ahora, a sus 84 años, decidió que era hora de probar. ¿Y si no era buena? No importaba. Lo importante era experimentar. La primera clase fue un desafío. Se sentía insegura, rodeada de gente más joven, algunos muy talentosos. Pero la maestra, una mujer joven y alentadora llamada Paula, fue amable. Le dijo que el arte no se trataba de perfección, se trataba de expresión, de poner en el papel lo que se sentía en el alma. Doña Elena comenzó despacio, colores simples, formas básicas, pero poco a poco se fue soltando. Pintó el jardín, pintó la casa, pintó recuerdos, y descubrió que sí tenía talento. No un talento técnico impresionante, sino una mirada única, una forma de ver el mundo que era solo suya. Miguel, al ver el primer cuadro de su madre, una pintura de la bugambilia florecida, se emocionó. Enmarcó el lienzo y lo colgó en la sala, allí, para que todos lo vieran. Un símbolo de un nuevo comienzo. Yvonne también tuvo sus propias transformaciones. Con una situación financiera más estable, decidió volver a estudiar. Se matriculó en un curso técnico de administración. Quería aprender a gestionar mejor sus finanzas, quizás algún día abrir su propio negocio. Doña Elena y Miguel la apoyaron por completo. Le compraron libros, pagaron las mensualidades, ajustaron su horario de trabajo para que pudiera asistir a clases. Yvonne, que siempre había sido una mujer sencilla y humilde, comenzó a verse de forma diferente. Ya no solo como una empleada, sino como una mujer capaz, inteligente, merecedora de oportunidades. Un día, durante una clase de administración, la maestra pidió que cada alumno compartiera una historia de superación. Yvonne dudó, pero después respiró hondo y contó. Contó sobre la casa de los Morales, sobre doña Elena, sobre Verónica, sobre cómo había descubierto la verdad y salvado una vida. La clase escuchó en silencio. Al final todos aplaudieron. La maestra la llamó heroína. Yvonne, por primera vez, se permitió sentir orgullo. El otoño llegó a la Ciudad de México. Las hojas de los árboles del jardín comenzaron a amarillear y caer. Doña Elena, Miguel e Yvonne se sentaban en la terraza en las tardes frescas, tomando café y platicando de todo y de nada, sobre los hijos de Yvonne, sobre los casos del despacho, sobre las pinturas de doña Elena, sobre la vida. Una de esas tardes, Miguel recibió una llamada inesperada. Era el abogado que se había encargado del divorcio. Verónica había intentado impugnar el acuerdo. Alegaba que había sido coaccionada, que merecía más. Miguel se tensó. Miró a Mintram, su madre, que estaba a su lado, y vio la preocupación en su rostro. El abogado continuó, pero dijo que no había de qué preocuparse. Las pruebas eran sólidas. La grabación, los testimonios médicos, todo estaba documentado. El juez ya había negado la solicitud de revisión. Verónica no podría cambiar nada. Era el fin definitivo de ese capítulo. Miguel colgó y miró a su madre. Ella soltó el aire que estaba conteniendo. «Se acabó», dijo Miguel, «de verdad esta vez». Doña Elena asintió, y entonces, sorprendentemente, sonrió. «¿Sabes una cosa, Miguel? No siento coraje hacia ella. Ya no, siento lástima. Lástima de alguien que estaba tan perdida, tan desesperada, que pensó que destruir a otra persona era la solución. Espero que encuentre ayuda, que encuentre paz, porque vivir con el peso de lo que hizo no debe ser fácil». Miguel miró a su madre con admiración. Esa mujer que había sufrido tanto todavía tenía compasión, todavía tenía la capacidad de perdonar. No era una aceptación de lo que había pasado, sino una liberación del odio. «Eres increíble, mamá. Soy una sobreviviente, hijo, y aprendí que cargar con rencor solo me lastima a mí.
así que elijo no cargarlo. Elijo ser libre. Esas palabras se quedaron con Miguel y con Ivonne, que escuchaba todo desde la cocina. Ser libre, no de las circunstancias, sino de los sentimientos que aprisionan. Los meses siguientes fueron de consolidación. Doña Elena siguió pintando, asistiendo a sus clases, haciendo nuevas amistades. Miguel comenzó a salir con alguien de nuevo. Conoció a Juliana, una arquitecta, en una conferencia sobre urbanismo. Era diferente a Verónica en todos los sentidos. Abierta, transparente, sin segundas intenciones. Empezaron despacio. Miguel se la presentó a su madre solo después de 6 meses. Doña Elena, cautelosa al principio, poco a poco se fue acercando. Juliana era genuina y respetaba a la familia. No intentaba reemplazar nada ni a nadie, solo sumaba. Ivonne terminó el curso de administración con honores. El día de la graduación, doña Elena y Miguel estaban allí, en el público, aplaudiendo. Ivonne subió al escenario para recibir su certificado con lágrimas en los ojos. Nunca imaginó que llegaría allí, pero había llegado. Y era solo el comienzo. Habían pasado 2 años desde aquella noche fatídica. La casa de los Morales en la Condesa era ahora un símbolo de resiliencia y amor. Las paredes, que fueron testigos de tanto dolor, ahora eran testigos de alegría. El jardín, que casi había muerto, estaba exuberante. La bugambilia florecía en tonos vibrantes de rosa y morado. Los rosales perfumaban el aire. Los guayabos daban frutos. Doña Elena, a sus 86 años, tenía más vitalidad que muchas personas décadas más jóvenes. Todavía pintaba, todavía bordaba, todavía vivía. Miguel, a sus 50, había encontrado el equilibrio. Trabajo, familia, amor, todo en armonía. Ivonne, con su diploma y su nuevo negocio de consultoría para el hogar, prosperaba. Una noche, a petición de doña Elena, los 3 se reunieron en la sala. Quería hablar de algo importante. Se sentaron curiosos. «Quiero agradecerles a ustedes 2», comenzó ella con la voz firme pero emocionada. «Miguel, eres mi hijo, mi orgullo, mi razón de vivir. E Ivonne, eres mi amiga, mi salvadora, mi hermana del alma. Ustedes me devolvieron la vida, literalmente, y nunca lo voy a olvidar. Mamá, no tienes que agradecer. Sí, tengo que hacerlo, porque ustedes me enseñaron algo fundamental, que no importa qué tan oscuro parezca el camino, siempre hay luz, siempre hay esperanza, siempre hay amor, y mientras existan esas cosas, la vida vale la pena». Doña Elena sacó una caja que estaba escondida junto al sillón. La abrió y reveló 2 regalos. Para Miguel un reloj, el reloj de su padre, el que ella le había regalado a Alberto décadas atrás. Para Ivonne un collar antiguo, de la madre de doña Elena, pasado de generación en generación. Quiero que se queden con esto, no como objetos, sino como símbolos. Miguel, el reloj para que recuerdes que el tiempo es valioso. Úsalo bien. Ama sin miedo. Vive plenamente. Ivonne, el collar para que recuerdes que eres familia. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Ambos lloraron, abrazaron a doña Elena y, en ese momento, toda la casa pareció brillar, como si todos los dolores pasados se hubieran transmutado en luz. Los años siguientes fueron de paz. Doña Elena vivió hasta los 92 años. Se fue tranquilamente, mientras dormía, en una tarde soleada de primavera. Miguel e Ivonne estaban a su lado. No estaba sola, no tenía miedo, estaba en paz. Y dejó atrás un legado de amor, fuerza y perdón. Miguel, aunque devastado por la pérdida, sabía que su madre había vivido plenamente sus últimos años, que había recuperado lo que le habían quitado, que había sido feliz. Y eso era todo lo que importaba. Ivonne, por su parte, siguió siendo parte de la familia, siguió cuidando la casa, pero ahora no como empleada, como guardiana de los recuerdos, como un puente entre el pasado y el futuro. Miguel se casó con Juliana. Tuvieron una hija, Elena, en honor a su abuela,
y le contaban siempre que podían sobre la mujer increíble que había sido su abuela, sobre la fuerza, sobre la resiliencia, sobre el amor que lo vence todo. La casa de la condesa siguió en pie. Las paredes antiguas, la talavera poblana, el portón de hierro. Todo permaneció, pero la energía era diferente, era ligera, era amorosa, era viva, y cada vez que Miguel pasaba por la sala y veía el cuadro de la bugambilia, pintado por su madre, sonreía, porque sabía que, sin importar lo difícil que pueda ser la vida, siempre hay nuevos comienzos. Siempre hay flores que brotan incluso después del invierno más crudo. Siempre hay luz, incluso después de la oscuridad más profunda. Y esa luz, esa esperanza, ese amor, eran el verdadero legado de doña Elena. Un legado que viviría para siempre, en las historias contadas, en los recuerdos compartidos, en el corazón de quienes la amaron, porque al final lo que realmente importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos, con dignidad, con amor, con verdad. Y doña Elena vivió exactamente así, hasta el último suspiro.